Bienvenidos a un nuevo episodio de Cibertren. Hoy quiero hablaros sobre centros de operaciones. Vamos a hablar primero sobre centros de operaciones ferroviarias y después hablaremos sobre centros de operaciones de ciberseguridad. Es decir, vamos a hablar primero sobre los OCC y después sobre los SOC, Security Operational Center. Vamos a ello. Los OCC o Centros de Control Ferroviario son instalaciones o centros de operaciones donde se sitúan los operadores ferroviarios con el objetivo de supervisar y de controlar la operación de la red ferroviaria. Llevan a cabo diferentes tipos de funciones y las principales suelen ser supervisar la red en tiempo real, es decir, ver cuál es el estado de los cruces, de las vías, de los puentes, de las estaciones, etc. Y esto lo hacen a través de imágenes de vídeo, de sensores que pueden enviar alertas en caso de que ciertas condiciones ocurran, etc. También se ocupan de la gestión de la infraestructura, es decir, toman decisiones sobre el mantenimiento y la reparación de la infraestructura ferroviaria. Se encargan de la comunicación y de la coordinación entre conductores y el centro de mando y sobre todo también se encargan de todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad, pero de nuevo con la seguridad física, no con la ciberseguridad. Es decir, situaciones de emergencia que se puedan dar, accidentes o descarrilamientos, problemas con la climatología, también otros problemas de seguridad que puedan acontecer. También se ocupan de optimizar el tráfico ferroviario, es decir, de utilizar sistemas avanzados para la planificación de la circulación ferroviaria con objeto al final de mejorar la eficiencia del tráfico ferroviario. Y por último, se encargan también de la información al público, aunque parte de estos sistemas pueden estar y suelen estar automatizados, pues como los anuncios y la información del tráfico. En ocasiones, cuando se tiene que dar un anuncio que no está programado, pues es el centro de control el que se encarga de hacer llegar esta información a los usuarios de la infraestructura. Por lo tanto, al final, un OCC o un centro de control ferroviario es un componente esencial para la gestión y la operación segura y eficiente de una red ferroviaria. Pero vamos a mirar también el otro tipo de centro de operaciones que nos podemos encontrar y es el SOC, el Security Operational Center. Aquí lo que se hace es monitorizar y gestionar los aspectos relacionados con la ciberseguridad. Sin duda se pueden dar muchos paralelismos entre un OCC y un SOC, pero tanto la formación que requieren que los analistas de ciberseguridad o los operadores de ciberseguridad y los operadores ferroviarios va a ser totalmente diferente por un lado y por otro lado las herramientas y los procesos que se utilizan en un tipo de centro y en otro también van a diferir mucho, como vamos a ver. Lo que sí que es verdad es que es muy importante la coordinación entre ambos centros, ya que se puede dar el caso en el que para gestionar un determinado incidente o una determinada situación, pues se requiera la intervención de ambos centros y la coordinación entre ellos. En un SOC se llevan a cabo tres tareas principales y luego algunas adicionales o auxiliares, como veremos. Pero las tres tareas principales serían, por un lado, la recepción y la monitorización continua de las alertas de ciberseguridad, pues que se van a estar generando por los sistemas informáticos que se están monitorizando y por todas las herramientas y soluciones de ciberseguridad que hayan implantadas. El segundo proceso que es muy importante es el triaje de esas alertas. Es decir, estas alertas son recibidas y consumidas por el SOC, pero entonces los operadores, con la ayuda de determinadas herramientas y sistemas de automatización, deben hacer un triaje y realmente eliminar
todas aquellas alertas que sean falsos positivos y centrarse en aquellas que realmente supongan una amenaza real para la infraestructura. Y esto nos lleva a la tercera función principal del SOC, que es la investigación y la respuesta ante incidentes. Una vez que esas alertas han pasado por el proceso de triaje y se investigan, si realmente se ve que responden a un incidente real, pues porque hay un malware en la infraestructura o porque se ha detectado una intrusión o por cualquier otro motivo que se considere que es una amenaza real, el siguiente paso es realmente pues responder ante esta amenaza, y depende del tipo de incidente que se trate, pues esa respuesta puede ser muy variada. En muchos casos, sobre todo cuando estemos hablando de incidentes que afecten a la tecnología ferroviaria, esa respuesta de hecho va a necesitar una coordinación importante tanto con el OCC, es decir, con el Centro de Operaciones Ferroviarias, como potencialmente con los integradores y los fabricantes de esas tecnologías ferroviarias que se están utilizando. Aparte de estas funciones principales del SOC, es también habitual que se encarguen de realizar otras funciones auxiliares, y estas van a depender mucho de cada SOC y de las atribuciones que tengan en cada caso. Pero es habitual, por ejemplo, pues que se encarguen de planificar y ejecutar todos los escaneos de vulnerabilidades para identificar qué vulnerabilidades existen en los sistemas de la organización. También pues que lleven a cabo la gestión de esas vulnerabilidades, es decir, el seguimiento de que se estén resolviendo, parcheando, solventando dentro de unos determinados plazos. También pues la gestión y la administración de las herramientas de seguridad, es decir, que sean los encargados pues de realizar cambios en los firewalls, o que sean los encargados de actualizar las soluciones anti-malware, etcétera, etcétera, y otras atribuciones de ciberseguridad que, como digo, pues pueden variar mucho dependiendo de cada SOC y de cada caso. Cuando hablamos de un SOC destinado a monitorizar sistemas ferroviarios, nos encontramos con una serie de dificultades adicionales y de desafíos que deben ser gestionados de manera adecuada. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que en muchos casos no disponemos de logs y de alertas de calidad que podamos utilizar realmente para monitorizar de una manera adecuada este tipo de sistemas. También nos vamos a encontrar con la ausencia de fuentes fiables de inteligencia, de ciberseguridad para el sector ferroviario. Por ejemplo, no va a ser fácil que encontremos indicadores de compromiso que podamos utilizar para automatizar la generación de alertas. También nos vamos a encontrar pues, con una ausencia de personal cualificado, en el sentido de que personal que maneje ambos ámbitos, que sean operadores de ciberseguridad, pero que tengan también un conocimiento del sector ferroviario suficiente. Y esto es importante porque en el sector ferroviario al final nos vamos a encontrar con protocolos y con sistemas obsoletos o específicos que solo se utilizan en el ámbito ferroviario, y que por lo tanto solo puedes aprender si realmente estás trabajando en el sector. Esto lo que significa al final es que se requiere un esfuerzo adicional al que puede darse en otro tipo de SOCs para formar a los operadores. También en muchos casos va a ser necesario, ante un incidente, involucrar pues, a los integradores de las soluciones ferroviarias e incluso a los fabricantes, ya que mucho del conocimiento requerido y del conocimiento de bajo detalle no lo va a tener el operador ferroviario, sino que va a necesitar de la ayuda externa de sus proveedores. Y por último, pues así como en otros SOCs se está llevando a cabo un poco una revolución en los últimos años en cuanto a automatizar y utilizar métodos de inteligencia artificial para optimizar todos los procesos. Esto puede ser muy complicado
en un SOC ferroviario, por un lado por la falta de madurez que tenemos en el sector respecto a ciberseguridad, pero sobre todo pues por esas especificidades y ese tipo de sistemas realmente que tan solo se encuentran en el sector y que hacen muy difícil que se puedan reutilizar soluciones genéricas para monitorizar este tipo de sistemas. Y hasta aquí este rápido repaso sobre lo que sería un centro de operaciones ferroviaria por un lado y un centro de operaciones de ciberseguridad por el otro. Espero vuestros comentarios y vuestro feedback. Espero que os haya resultado interesante y nos seguimos viendo y escuchando. Hasta pronto.